Este jueves se presenta en la Maison des Arts, la Casa de las Artes de Créteil, localidad a 2 pasos de París, Campo de Minas. Espectáculo creado y puesto en escena por la argentina Lola Arias, en el que participan antiguos combatientes británicos y argentinos de la Guerra de las Malvinas para compartir sus experiencias en el conflicto bélico y su vida civil como veteranos o supervivientes, podríamos decir casi, de esa guerra. Y precisamente para hablarnos de este montaje teatral y de su trayectoria como escritora y directora de teatro, Lola Arias ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1976, en cuya universidad vas a estudiar letras y luego dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te interesó en primer lugar? ¿La escritura o el lenguaje teatral? La escritura supongo que fue lo primero que me interesó desde de niña, digamos. Mi madre es profesora de literatura, la lectura fue algo muy importante en mi casa y escribía también desde chica, entonces de ahí comienza un poco todo mi interés por el arte en general. Ese interés por la literatura viene de tus lecturas, ¿no? ¿Cuáles eran las lecturas de adolescencia de Lola Arias? De adolescencia, bueno, recuerdo que leía a Roberto Alt en la escuela durante las clases debajo del banco. Clandestinamente. Clandestinamente para pasar el tiempo de las horas que no podía soportar. Leía mucho literatura argentina, pero también otras literaturas. ¿Qué es lo que te interesaba del teatro para meterte a estudiar dramaturgia? Supongo que cuando empecé a escribir teatro tenía que ver con que me parecía una forma de hacer circular mis propios textos. Yo escribía y quería que esa escritura no quedara en el papel, sino que tuviera una vida en el mundo. Y eso era el teatro para mí, en principio. ¿Encontraste salidas ahí en la Escuela de Arte Dramático a tus textos? Sí, bueno, era una forma de poner esos textos en el mundo, o sea, de que esos textos se escucharan, se pensaran, estuvieran ahí. A veces la tarea del escritor es un poco solitaria y enloquecedora porque se está mucho tiempo solo escribiendo, no se sabe bien para quién, no se sabe para cuándo, ni cuándo va a ser publicado, y de alguna manera el teatro es algo inmediato, ¿no? Que permite sacar el texto de la soledad del papel y hacer que circule y se discute y se piense. Vas a continuar tus estudios teatrales en Madrid y en Londres, en el Royal Court Theatre, quizás la cuna del teatro europeo, ¿no? Inglaterra. Pesa la tradición teatral ahí en Londres, tú que has estrenado incluso esta obra en Londres. Sí, en realidad en mi formación, digamos, Londres fue uno de los lugares, pero no fue especialmente fundamental. Porque de hecho el teatro que yo empecé a hacer luego quizás está mucho más influenciado por el teatro alemán, pero por la corriente mucho más performática y documental del teatro alemán, que de alguna manera me abrió un nuevo camino dentro de mi propio trabajo, que era trabajar sobre lo que está vivo, lo real, en los límites de la ficción y la realidad, que eso es lo que hago ahora, ¿no? Que no escribo obras de teatro o de ficción para ser representadas con actores, sino que hago trabajos de investigación que quizás llevan muchísimo tiempo, donde los protagonistas son los, digamos, protagonistas del relato mismo, es decir, las personas que vivieron esas historias, no actores que cuentan la vida de otros. ¿Fue con esa intención que creas tu compañía Postnuclear? Sí, la compañía Postnuclear se creó hace muchos años ya, yo hace 15 años que hago teatro, y cuando creé esa compañía era para abrir un trabajo mucho más interdisciplinario, o sea, trabajaba con un artista visual, un músico, un cineasta, una coreógrafa, cosa que era de alguna manera una forma de abrir mi propio trabajo a algo no tan centrado solamente en el texto y la actuación, sino pensar el teatro como lo que es, ¿no? La cruza de muchas artes. Y así empezó una trilogía que hice en ese momento que se llamó El amor es un francotirador, Striptease y Sueño con revólver, que fue el primer trabajo que yo hice donde se incorporaba lo real de una manera muy radical. En el caso de una de las obras estaba representada por una madre con su bebé. El bebé estaba en escena. La obra era una conversación telefónica entre un hombre y una mujer y el bebé era el centro de la historia.
Y era una obra que cuando la puse todo el mundo decía, bueno, no puedes poner un bebé de 1 año en escena, es contra la ley. Bueno, así empieza uno a hacer una obra en contra de lo que se puede hacer o no en el teatro. ¿Cómo reaccionaba el público en striptease y cómo reaccionaba el bebé? Bueno, la obra se hizo mucho tiempo. El bebé, de hecho, en un momento fue demasiado viejo para el papel. A los 2 años tuvo que ser reemplazado por otra actriz y otro bebé. No, la obra era increíble porque básicamente era un texto de ficción, era un texto escrito en la cual un hombre y una mujer que estaban separados hablaban por la noche, tenían una conversación telefónica, pero lo que sucedía con el bebé, que era lo que era totalmente imprevisible de la obra, lo mágico y digamos, totalmente desestabilizador, era que eso que el bebé hacía, por supuesto, era imposible de dirigir y que sus acciones, sus actos, sus reacciones se leían en función de lo que sucedía en la obra de una manera en la que todo era significante. De hecho, muchas personas me preguntaban después de la obra, ¿cómo lograste que el bebé justo en ese momento golpeara la guitarra con la mano como diciendo basta? Si no, por supuesto no tengo un control remoto para el bebé hace lo que quiere, pero el desafío ahí fue cómo adaptar una ficción al devenir real de algo que está fuera de mi control, que es lo que hace un bebé sobre un escenario. El azar hace bien las cosas, ¿no? A veces. Sí, el azar es algo muy importante, yo creo, en el teatro. El azar, lo impredecible, la presencia. A veces uno cree que el teatro es repetir como un autómata una serie de gestos, posiciones, textos, pero el teatro es también ese encuentro vivo que sucede entre los espectadores y los que están ahí del otro lado del Algo escenario. irrepetible. En el año que nací, una obra que haces en el 2012, utilizas las biografías de jóvenes chilenos que nacieron durante la dictadura de Pinochet. Imagino que no habían conocido, ¿no?, realmente la dictadura de Pinochet. Bueno, en realidad el proyecto es un proyecto anterior que empieza con Mi vida después, obra que viene acá en el 2011 en el Teatro de la Ville, en la Sala de Abbés, que era una obra argentina en la cual personas nacidas durante la dictadura, es decir, como yo misma, que nací en el 76, el año del golpe, reconstruían la vida de sus padres durante la dictadura. Por supuesto, nosotros éramos niños cuando fue la dictadura, pero eso marcó nuestra vida, la vida de nuestras familias, y de hecho en esa obra había un hijo de un exiliado que había vivido en México toda su vida, una hija de un policía de inteligencia cuyo padre había apropiado a un niño, un hijo de un desaparecido, un hijo de un cura que luego dejó de ser cura, etcétera, etcétera. O sea, historias con muy diferentes backgrounds y que juntos reconstruían la historia de un país y una generación. Cuando fui con esa obra a Chile, me pidieron hacer un experimento similar, el Teatro Santiago Mil, con historias chilenas. Y ahí elegí 11 protagonistas que eran hijos de policías, militares, militantes asesinados, militantes que estuvieron presos y torturados, etcétera, etcétera. Y todos ellos juntos, los 11 protagonistas, reconstruían la historia de Chile, de la dictadura chilena y de sus propias familias. Un proyecto muy polémico que, de hecho, ahora en febrero estuvo en Australia por última vez girando. Es un proyecto que sigue girando y que lo que tiene interesante es la confrontación entre distintas personas con distintos puntos de vista sobre una misma historia, ¿no?, que es la historia de Chile. Estas historias de dictadura producen melancolía y manifestaciones, ¿no? Que es el título de una Bueno, de tus es obras. digamos, esas 3 obras forman una trilogía cuya tercera obra es Melancolía de Manifestaciones, que es la historia de mi propia madre, digamos, contada por mí. O sea que son todas, esas 3 obras son obras en las cuales los hijos reconstruyen la vida de los padres. En mi caso, Melancolía y Manifestaciones trabaja sobre la enfermedad de la depresión y cómo mi madre, profesora de literatura, entra en una severa depresión en el 76 con el golpe, pierde su trabajo en la universidad, etcétera, etcétera. Y de alguna manera es un diario de la enfermedad de mi madre contada por yo misma y otros actores mayores. También has hecho subir sobre el escenario a mendigos en Alemania, prostitutas. ¿Cómo fue el casting? Bueno, después yo hice un proyecto que se llamó The Art of Making Money, el arte de hacer dinero, en Bremen, en Alemania.
Y ese proyecto partió de la idea de trabajar sobre la ópera de 3 centavos de Brecht y actualizarla de alguna manera, ponerla a pensarse, digamos, en función de la realidad de hoy. Y por eso, como en realidad la ópera de 3 centavos de Brecht habla sobre la compasión, sobre los mendigos y también sobre hasta qué punto las personas que están en esa situación en la calle usan de alguna manera la actuación, la representación para producir compasión en el otro. En uno de los textos de Brecht lo dice muy claramente, la primera vez que uno ve a un mendigo le da una moneda, la segunda vez que le muestra el muñón uno llama a la policía. O sea, las formas de producir compasión van cambiando y de alguna manera el trabajo de Brecht tiene que ver con armar digamos, una especie de agencia de mendigos donde los mendigos son profesionales. Adoctrinados, claro, como actores en cómo contar su historia. Y no quiere decir que no tengan una historia trágica, sino que lo que Brecht dice es, uno, digamos, a veces tiene que construir una historia para producir compasión. Y entonces lo que yo trabajé en ese proyecto fue, trabajé con gente de la calle sobre cuáles eran sus mecanismos para llamar la atención, para lograr la atención del otro, para lograr la compasión y el dinero. Y bueno, y ahí uno aprende como las leyes de la calle y cómo, como me dijo alguna vez un mendigo, yo tengo un perro desde hace 15 años porque sé que a veces la gente le da más dinero a un perro que a una persona que está en la calle. O sea que el perro produce más compasión que el hombre que está a su lado. Así como otros me han dicho todas sus técnicas de cómo, en qué momento encontrar a la gente cuando sale del supermercado con los carritos llenos para pedir una moneda, qué frases hacer, qué expresiones. De alguna manera hay una conciencia muy grande en alguien que está en esa situación de calle y mostrarla no significa desacreditar la necesidad de esa persona, sino por el contrario, mostrar la habilidad, el ingenio, las formas de supervivencia que la gente encuentra. Es el gran teatro del mundo. Sí. Totalmente. Volviendo a Campo Minado, Lola, que estrenas este jueves aquí cerca de París, en la Maison des Arts, la Casa de las Artes de Créteil, ¿cómo surge la idea de reunir en un escenario, loca idea, excombatientes británicos y argentinos de la Guerra de las Malvinas? Bueno, en realidad para mí la Guerra de las Malvinas era siempre como esa canción que escuchaba en la infancia, que era la Marcha de las Malvinas, ¿no? Las Malvinas son argentinas, clama el viento y ruge el mar. Una especie de fervor patriótico un poco desmesurado con el que había nacido, pero no tenía realmente idea de qué era lo que había pasado en la guerra, ni quiénes habían ido, ni por qué, ni cómo fue la historia. Y en el 2013 me invitaron a participar de una muestra que se llamaba Después de la Guerra, que se realizaba en Londres sobre los 100 años de la Primera Guerra Mundial, y yo decidí trabajar con excombatientes argentinos con la idea del flashback, o sea, que ellos reconstruyeran una historia de su pasado en los lugares donde están hoy, donde viven y trabajan hoy. Y ahí elegí 5 veteranos para contar sus recuerdos y era una filmación en ese primer caso. A partir de ese trabajo me empezó a interesar porque me di cuenta de la dimensión que había tenido la guerra para las personas que habían ido a los 18 años y que hoy tienen 50 y pico. Me empezó a interesar trabajar no solo con las historias de los argentinos, sino con los ingleses. Me empecé a preguntar qué les habrá pasado a los ingleses que fueron a la guerra. Siempre estaba el prejuicio de que, bueno, los argentinos fuimos a la guerra, fueron a la guerra. Durante la dictadura, en el año 82, el 80% de los que fueron a combatir eran civiles, o sea, que eso es algo que no se sabe tanto por ahí aquí en Europa. Quiere decir que eran chicos de 18 años que estaban haciendo el servicio militar, habían hecho 6 o 9 meses de instrucción y eran enviados a la guerra sin querer ir a la guerra, sin querer ser parte de un ejército, etcétera, etcétera. O sea que fue algo bastante cruento, con consecuencias nefastas para muchos de los que fueron. Obviamente el ejército inglés era un ejército con una experiencia muy vasta en guerras alrededor del mundo, gente entrenada y preparada para lo que iban a hacer. Ese encuentro tuvo consecuencias muy grandes para ambos lados. Yo tenía el prejuicio de que para los ingleses había sido algo mucho más fácil
de asimilar porque pensaba, bueno, ellos estaban preparados, de alguna manera querían ir a la guerra, eran militares profesionales. Luego, trabajando con veteranos ingleses, me di cuenta que la guerra, el efecto que deja la guerra en las personas es algo monstruoso y que no se puede prever y que no hay forma de prepararse para eso. No hay preparación, entrenamiento, deseo que haga que una persona no experimente a lo largo de los años las consecuencias de la guerra de una manera a veces impredecible, porque cuando, digamos, un soldado vuelve de la guerra, uno cree que los efectos se ven enseguida. Y en realidad lo más interesante quizás de este tipo de proyectos, que de hecho yo estoy haciendo este proyecto ahora, 35 años han pasado de la guerra, es ver que la guerra reaparece a lo largo de su vida de formas impredecibles, pero que a veces el efecto es 20 años más tarde. 20 años más tarde la persona entra en una depresión, tiene una crisis, pierde su familia o llega incluso a suicidarse por una guerra que vivió hace 20 años. O sea que no es que los efectos se pueden ver en forma inmediata, sino que realmente se van desarrollando a lo largo de una vida. Y de hecho, por ejemplo, del lado argentino, hay casi la misma cantidad de gente que murió en la posguerra que durante la guerra. O sea que uno puede ver que de una manera más general, si esta guerra absurda que duró 74 días produjo estos efectos, no podemos ni siquiera imaginar los efectos que están produciendo las guerras que estamos viviendo hoy, Siria, 4 o 5 años de guerra, en los que, digamos, la están viviendo y en las generaciones futuras. Cuéntanos con qué problemas te encontraste para poner a colaborar antiguos enemigos de guerra. Bueno, partiendo de la base de que era un proyecto que todo el mundo pensaba imposible, cuando yo lo planteaba a las instituciones culturales en Argentina, eran ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a escuchar lo que pasó del otro lado? ¿Qué nos importan los ingleses? Ah, entonces estás dejando de lado el reclamo, porque digamos, en Argentina el reclamo por las Islas Malvinas sigue presente hasta el día de hoy. Entonces la idea de hacer una obra que incluyera a ingleses era como si yo estuviera firmando un pacto con el diablo, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces fue muy difícil conseguir apoyo en Argentina. De hecho, la obra tiene coproducción de 6 festivales internacionales y hasta último momento no teníamos ninguna institución argentina que lo apoyara. Y después, bueno, todo lo que fue el largo proceso de 2 años de audiciones en Inglaterra y en Argentina para encontrar a los protagonistas, algunos de ellos que yo quería, digamos, que estuvieran, no podían, otros no querían o no estaban preparados para semejante experimento. Y después, bueno, el encuentro mismo, 3 meses, 4 meses en realidad de ensayos entre Buenos Aires y Londres, tratando de hacer algo que es muy difícil de hacer, ¿no? Que es escuchar al otro, escuchar el otro lado de la guerra, escuchar al enemigo, cómo se cuenta la historia, sí, del otro lado. Ese trabajo hizo cambiar las ideas de esos combatientes. Sí, yo creo que para ellos fue muy importante en muchos sentidos. Conectarse con el dolor del otro también ayuda como a dimensionar la guerra de una manera más total, ¿no? Pero también conocer, digamos, uno no es enemigo de alguien que conoce, ¿no? El enemigo es alguien siempre de alguna manera desconocido. En el momento en el que alguien se acerca y uno puede tener contacto y entender quién es, de dónde viene, por qué tomó las decisiones que tomó, es muy difícil decidir continuar siendo el enemigo. Entonces, yo creo que cambió totalmente la relación con los ingleses. Para algunos de ellos, por ejemplo, para Marcelo Vallejos, uno de los combatientes argentinos, él ni siquiera podía escuchar música en inglés. Cuando volvió de la guerra no podía ver películas en inglés, no podía escuchar música en inglés. Cuando su hijo le hablaba en inglés, porque aprendía en la escuela, lo sacaba a patadas. Y ahora está en una obra donde la mitad es en inglés y la mitad es en español. O sea, fue un cambio muy grande, superar ese odio acumulado a lo largo de los años para ver quiénes eran los del otro lado. ¿Te sorprendió, Lola, la dureza de los testimonios de esos testigos, de la violencia, del matar, de ver desangrarse a alguien en el agua? Creo que no me sorprendió tanto
la crueldad del relato, digamos, la monstruosidad de traer y llevar cadáveres, matar disparar en la oscuridad, el miedo de matar y de morir. Creo que uno tiene de alguna manera como tan incorporado dentro de sí en el mundo, estamos como totalmente habitados por esas imágenes constantes de masacres, asesinatos, cuerpos que están en la calle y nadie ni siquiera se sorprende, sino que en realidad lo que más me conmovió, interesó, fue cómo eso se va grabando adentro de alguien, como una experiencia como la de ir a la guerra a los 18, 20 años, define a quién vas a ser el resto de tu vida, digamos. Yo pensaba, bueno, fue de alguna manera una guerra menor, una guerra que duró 74 días, una guerra en la que murieron 300 y pico de ingleses y 600 y pico de argentinos, digamos, no es una guerra de dimensiones monstruosas como otras guerras que estamos viviendo hoy mismo. Sin embargo, lo que más me sorprendió es eso, como lo que le hace la experiencia de la guerra a una persona, lo que la guerra te hace, ¿no? Como el borde de la humanidad que se pone a prueba ahí. ¿Llegaron a ponerse de acuerdo en cómo llamar a esas islas? ¿Falkland o No, cada Malvinas? uno, ellos lo llaman Malvinas, los argentinos lo llaman Malvinas, los ingleses lo llaman Falklands. La obra en ese sentido es muy, no solo es bilingüe en el punto en el que la obra está hablada en español y en inglés, sino que deja que cada uno haga su relato de, digamos, sobre la soberanía de las islas, a quién pertenecen y por qué están en disputa. De hecho, no es que por hacer la obra los ingleses y los argentinos se ponen de acuerdo sobre la soberanía de las islas. Los argentinos dicen que las Malvinas son argentinas y los ingleses dicen que los isleños son ingleses. Que es interesante porque es todo un debate también sobre hasta qué punto podemos hablar de la recuperación de las islas y qué se haría en el caso de que volvieran a ser argentinas con la gente, nuevas generaciones de isleños británicos que viven ahí. Bueno, es un debate realmente complejo y para mí siempre fue importante que eso no es el centro de la obra. A mí a veces me preguntaron, bueno, pero ¿qué les importa a los franceses? ¿Qué les importa a los alemanes? La guerra de Malvinas, una guerra menor pasada que sucedió en una isla en el medio del Atlántico. ¿Qué sabemos nosotros de la guerra de Malvinas? En realidad no importa, la guerra de Malvinas es de alguna manera una excusa en esta obra, porque la obra no es sobre las Malvinas o sobre el conflicto de soberanía, es sobre las personas, es sobre qué es ser un veterano, digamos, qué son los que, digamos, qué pasó con los que fueron a la guerra. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita del 2 al 4 de marzo en la Maison des Arts, la Casa de las Artes de Créteil, para el espectáculo Campo Minado de Lola Arias. Gracias, Lola. Y sobre todo, si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque hoy podemos hacerlo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, todo puede verse incluso las guerras en YouTube, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, dar las gracias a quien ha estado, Adrián, quien ha estado detrás de los cristales, al tanto de que todo saliera bien en el terreno técnico de esta emisión. Gracias de nuevo, Lola, y mucho éxito aquí en Créteil.